En este vídeo vamos a estudiar los puntos que corresponden a la concha. La concha es la parte más profunda del pabellón auricular, como la vemos en esta cartografía marcada de color verde. En ella se van a localizar todo lo que son los órganos internos, los órganos del aparato digestivo, del sistema respiratorio y del sistema circulatorio. El primer punto que vamos a reconocer va a ser el punto de la boca, indicado para tratar neuralgia del trigémino, sobrepeso, llagas, herpes. Neuralgia del trigémino porque recordemos que dos ramas del nervio trigémino, una termina en el maxilar superior y la otra en el maxilar inferior. El segundo punto es el punto del esófago, indicado para tratar todo lo que sea dificultad para tragar, sobrepeso, anorexia, también esofagitis y espasmos esofágicos. El siguiente punto es el punto del cardias, indicado para tratar todo lo que sea reflujo del estómago, es decir, todo lo que sea lo que se conoce normalmente como gastritis, espasmos cardíacos, vómitos, halitosis, dispepsia. El siguiente punto es el punto del estómago, indicado para tratar todo lo que sea trastornos digestivos, dolores de la zona del estómago, gastralgia, gastritis, todo lo que sea acidez del estómago, úlceras gástricas, vómitos, náuseas, sobrepeso. El siguiente punto que vamos a reconocer es el punto del duodeno. Está indicado para tratar específicamente la úlcera duodenal y procesos gastrointestinales. El siguiente punto es el punto del intestino delgado, indicado para tratar todo lo que sea diarrea, estreñimientos, dolores abdominales, meteorismos y problemas del corazón. Recordemos que intestino delgado mantiene una relación energética con el corazón a través de la conexión vía Olí entre estos dos órganos, uno yin y otro yang. El siguiente punto es el punto del apéndice, indicado para tratar procesos de apendicitis. El siguiente punto es el punto de intestino grueso, indicado para tratar diarreas, estreñimiento, hemorroides, colon irritable y problemas del pulmón y de la piel. Recordemos aquí también que intestino grueso mantiene una relación vía-Olí, una relación energética con el meridiano de pulmón. Como vemos, hay varios puntos del sistema digestivo en un entorno muy pequeño, por lo tanto, cuando viene una persona con algún trastorno digestivo, se va a coger el palpador auricular y se va a buscar la zona más sensible y es allí donde se va a colocar una pequeña semilla para estimular dicho órgano. El siguiente punto que vamos a reconocer es el punto de la próstata. Se encuentra ya en la parte superior de la concha, haciendo límite con la rama inferior del antihélix. Y prácticamente está en la parte de debajo de lo que es el hélix. Ya posteriormente veremos un video para reconocerlo en una oreja. Este punto de próstata está indicado para tratar todo lo que sea prostatitis e hiperplasia benigna de próstata. El siguiente punto es el punto de vejiga, para tratar todo tipo de trastornos urinarios, incontinencia urinaria, cistitis, eneuresis, pero también para tratar todo lo que sea afecciones del meridiano de vejiga, por ejemplo, la ciática y la lumbalgia. Recordemos que el meridiano de vejiga circula o recorre la parte posterior del cuerpo, la parte prácticamente casi media del cuerpo, del costado de la columna, y muchas veces tiene una estrecha relación con los trastornos de lumbalgia y de ciática. El siguiente punto es el punto de los uréteres, indicado para tratar todo tipo de trastornos urogenitales. El siguiente punto es el punto del riñón,
indicado para tratar todo tipo de trastornos urogenitales. Pero recordemos que en la esfera energética del riñón, el riñón también almacena lo que es la esencia, comanda lo que son los huesos, se exterioriza en el oído, tiene un papel muy importante en todo lo que sea la esfera sexual. Por lo tanto, este punto se va a utilizar para tratar todo tipo de enfermedades óseas, afecciones del oído, eyaculación precoz, impotencia, menstruación irregular, espermatorrea. El siguiente punto que vamos a reconocer es el punto de vesícula biliar y de páncreas. Este punto va a estar indicado para tratar todo tipo de cálculos biliares, diabetes, pancreatitis, colecistitis. El siguiente punto es el punto del hígado. Este punto va a estar indicado para tratar todo lo que sea trastornos hepáticos, como la hepatitis, la cirrosis, dolor en los hipocondrios. Hipocondrio es la parte baja, es decir, ni bien terminan las costillas, allí esa zona es de los hipocondrios. Por lo tanto, ese dolor que a veces se tiene en los costados, se utiliza este punto. También dolor de cabeza en la sien y en los ojos, trastornos oculares porque el hígado se exterioriza a través de los ojos. También se puede tratar los estados de bronca, de rabia, de ira, de cólera. También recordemos que la esfera energética del hígado comanda los tendones, por lo tanto todo tipo de alteración de los tendones como distensión del ligamento, tendinitis, se puede colocar una pequeña semilla en este punto de hígado para tratarlo. El siguiente punto es el punto del vaso, indicado para tratar todo tipo de trastornos digestivos, sobrepeso, hipotiroidismos, también fragilidad capilar, insuficiencia venosa, porque recordemos que una de las funciones del vaso es contener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, cuando hay insuficiencia venosa de las extremidades inferiores, es porque el vaso está en deficiencia. También todo lo que sean hemorroides se puede tratar con este punto, porque el vaso tiene la función de contener todas las estructuras en su lugar. También el cansancio muchas veces tiene que ver con falta de energía y el vaso es uno de los órganos principales en la producción de la energía. El siguiente punto que vamos a reconocer o la zona que vamos a reconocer es la zona de los pulmones, que va a estar indicado para tratar todo lo que sea trastornos de las vías respiratorias, asma, tos o presión torácica, también prurito, urticaria, bronquitis, también en tratamientos para dejar de fumar, en estreñimiento porque tiene una relación biolí con pulmón, con intestino grueso como lo hemos visto anteriormente. El siguiente punto va a ser la tráquea, indicado para tratar todo tipo de trastornos del sistema respiratorio. En el medio de la concha vamos a localizar el punto de corazón, indicado para tratar estados de depresión, de insomnio, de hipertensión, de palpitaciones, de ansiedad, trastornos emocionales en general. La siguiente zona o punto que vamos a reconocer es el Sanyao, indicado para tratar todo lo que sean edemas, estreñimiento, trastornos en general del metabolismo de los líquidos. Todas aquellas personas que se sienten hinchadas, que se sienten con retención de líquido, este es el punto indicado para tratar todo este tipo de trastorno. Y por último vamos a reconocer el punto endocrino, indicado para tratar sobrepeso, trastornos ginecológicos, trastorno de las glándulas tiroideas, de las glándulas paratiroideas y suprarrenales. Es un punto para regular todo lo que sea el sistema glandular y el sistema endocrino del cuerpo. En el próximo vídeo encontraréis cómo localizar todos estos puntos de la zona de la concha en forma práctica.